Millonario humilla a su exesposa, pero su llegada en Ferrari con gemelos explica todo lo increíble. La sala estaba repleta. Las luces brillaban con intensidad y los murmullos de admiración rodeaban a Martín como un halo dorado. Con su gorra de empresario exitoso y una sonrisa arrogante, su presencia era casi un espectáculo, pero la bruma del orgullo lo había convertido en un extraño para Lucía, quien lo observaba desde una esquina con un nudo en el estómago. Aquella ceremonia de caridad, que alguna vez compartieron como un sueño, se había retorcido en un lugar de sufrimiento para ella. «Mamá, ¿por qué no sonríes?», le preguntaron sus gemelos, que llevaban su nombre. La inocencia en sus ojos la desgarraba, el recordatorio de que aún existía un hilo entre ellos. Sin embargo, cada palabra de confianza de sus hijos se diluía en el ambiente tenso creado por los amigos de él, esos que lo respaldaban con risas burlonas mientras él hacía alarde de sus logros. Al final, Lucía solo era un eco en la vida de Martín, una sombra que se desvanecía cuando él iluminaba la sala. ¿Qué fue de las noches soñadoras en las cuales ella imaginaba que construirían un futuro juntos? La memoria de su abuela resonaba en su mente. La riqueza no está en lo material, ni en el brillo de los brazos con diamantes, sino en el amor que le das a los demás. Y aún así, la ostentación de Martín la aplastaba como una broma cruel. El silencio incómodo se tornó más denso cuando él, radiante al volante de su nuevo Ferrari descapotable, se acercó para presumirlo. Su risa era triunfal, impregnando el aire con una locura que desconcertaba. Con los gemelos a su lado, el motor del auto rugió como un bestia. Esa imagen consumía la sala entera y convertía a Lucía en un objeto de carcajada. Mientras la multitud murmullaba entre admiración y desdén, ella sintió como el peso de su dignidad se desmoronaba. ¿Quién soy? ¿Dónde quedó la mujer que luchaba por una vida mejor?, se preguntó. De repente, el amor y el sacrificio durante años se volvieron invisibles, como si Martín se deleitara en la humillación. Sin embargo, su corazón latía. Un fuego interior surgió, empujándola a cuestionar su lugar en ese mundo. No puedo perderme, no puedo quedarme callada. En ese momento de insurrección emocional, conoció a una anciana que había sido mentor de muchos, una mujer cuyas historias giraban en torno a la valentía y resiliencia. Con su ayuda, Lucía transformó el dolor en determinación, decidiendo luchar por una causa mayor. Financiar la educación artística para niños desfavorecidos. Se sintió viva nuevamente, y aunque Martín no podía ver sus llamas, ella comenzó a brillar en un mundo que la había olvidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso que daba hacia su nuevo futuro, la separación de Martín comenzaba a dolerle más. Él trataba de adaptarse, de desencadenar una imagen de buen padre, pero la brecha entre ellos era un abismo. La tensión aumentaba, más aún cuando, en medio de sus luchas, Martín miraba la fama y el reconocimiento de Lucía crecer. El espectáculo de egoísmo pronto se convirtió en un engorroso contraste del amor que quedó atrás. Justo cuando las murmuraciones sobre una posible reconciliación empezaron a cobrar fuerza, una noticia impactante sobre el pasado de Lucía llegó a los oídos de Martín. Una revelación que podría hacer tambalear todo lo que habían construido. La incertidumbre invadió su mente. ¿Podría haber estado tanto tiempo equivocado? La angustia lo carcomía, y él se enfrentó a su dilema más profundo. La sala giraba y el futuro se recortaba entre sus dedos mientras la pregunta existencial lo embargaba. ¿Podría él finalmente reconocer el valor de su familia antes de que todo se desvaneciera para siempre? Lucía se había sumido en una vorágine de emociones contradictorias.
Su decisión de embarcarse en la educación artística para niños desfavorecidos no fue solo un acto impulsivo, era una declaración de intenciones, un paso hacia la reconstrucción de su identidad. Se sentía más fuerte, más enfocada, pero el eco de la humillación seguía resonando en su mente. Mientras se aventuraba en esta nueva fase, la presión del pasado parecía adosarse a sus hombros con cada paso que daba. Las primeras semanas de su proyecto estaban llenas de planificación y entusiasmo. Se rodeó de personas afines, individuos que compartían su pasión por la educación. La energía positiva que desprendían le daba fuerzas, pero también despertaba sus inseguridades. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta misión? ¿Podría realmente hacer una diferencia? Las noches de insomnio se convirtieron en compañeras, con Lucía despierta revisando presupuestos y buscando patrocinadores. Mientras tanto, Martín, por su parte, había observado los cambios en su exesposa con una mezcla de sorpresa y una creciente inquietud. Las redes sociales explotaban con sus publicaciones sobre la fundación de arte que estaba en proceso de establecer. La imagen de la mujer vencida que solía conocer se estaba desvaneciendo, reemplazada por una figura decidida que iluminaba el feed de otros. Sus amigos, que solían burlarse de Lucía y su afán por una vida más sencilla, comenzaban a hablar de ella con respeto. Era un giro peculiar que lo sorprendía y, a la vez, lo inquietaba. Lucía no podía ignorar la mirada de los otros a su alrededor. En el trabajo, las personas la admiraban y la alentaban, algo que había anhelado durante años. La validación era un bálsamo para su ego herido, pero al mismo tiempo, quitaba el velo de las viejas inseguridades. La duda se abrigaba en su mente, ¿realmente estaba cambiando para mejor? ¿O estaba simplemente buscando una forma de evitar el dolor de su ruptura con Martín? Aunque sus intenciones eran puras, no podía deshacerse del rastro de duda que nublaba su progreso. Un día, en medio de su jornada, recibió una llamada inesperada. Era Martín. Su tono era serio y le pedía que se reunieran. La confusión la invadió, pero su curiosidad ganó. Quizás era una oportunidad para cerrar viejas heridas. En su interior, el temor de lo que pudiera surgir se entrelazaba con la esperanza de que finalmente podrían tener una conversación franca y sin rencores. El encuentro se programó para un café en su lugar habitual, un sitio que había sido testigo de su felicidad y tristeza. Ella llegó puntual, el corazón latiéndole con fuerza mientras buscaba en su mente las respuestas necesarias, las palabras que quizás nunca debería haber dicho. Martín llegó pocos minutos después, visiblemente agitado, pero con una expresión profundamente introspectiva. La conversación fluyó con una mezcla de tensión y nostalgia. Martín comenzaba a reconocer los errores del pasado, la arrogancia que había cultivado. Sin embargo, el choque entre su ego y la vulnerabilidad de Lucía era palpable, él intentaba mostrar su lado sensible, pero cada intento se sentía forzado. Cuando Martín finalmente abordó la noticia sobre el pasado de Lucía que había escuchado, ella supo que no había vuelta atrás. Los secretos ya no eran una carga, sino una verdad que debía enfrentar. La noche anterior había visualizado la escena perfecta en su mente, la reconciliación en la que ambos se sanarían. Pero aquí estaban, atrapados en su historia de resentimiento y revelaciones. Lucía, ¿eres realmente capaz de hacer esto?, le preguntó. La incredulidad en su voz la golpeó. Esas palabras eran un desafío, una provocación velada a su resolución. En su interior, sintió como cada poco de energía que había recuperado flaqueaba, y una pregunta devoradora surgió: ¿podría ella realmente demostrar su valor ante la persona que había intentado eclipsarla? Justo antes de que pudiera responder, las luces del café parpadearon. El ambiente que las rodeaba cambió. Drásticamente, una súbita sensación de que lo inesperado estaba por llegar la envolvió. En ese instante, la conexión entre ellos se intensificó, dejando entrever que la historia entre Martín y Lucía aún no había llegado a su fin. Las lecciones del pasado estaban a punto de salir a la luz, y con ellas, una verdad que cambiaría todo. Lucía sintió que el tiempo se detuvo en el café.
La pregunta de Martín resonaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Su mirada se encontró con la de él, y en ese momento, todo el trabajo que había realizado se volcó en una caja de dudas. ¿Era realmente capaz de demostrar que su nueva vida no era solo una ilusión? El tumulto interno la empujó a una reflexión profunda. Desde que había tomado la decisión de dedicar su tiempo a la educación artística, había comenzado a vislumbrar un propósito que la llenaba. Sin embargo, las sombras de su pasado continuaban acechándola, alimentando sus miedos. Era un ciclo vicioso, el crecimiento y el miedo, la luz y la oscuridad. Sí, soy capaz, respondió finalmente, con una determinación que la sorprendió a sí misma. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, una oleada de inseguridad la invadió. Quería creerlo, pero la realidad de su antiguo yo, la mujer que había estado a la sombra de Martín, la perseguía. La intensidad de sus emociones se mezcló con el ruido del café, donde los murmullos de otros clientes se desvanecieron en un susurro lejano. Se dio cuenta de que la conversación debía ir más allá de la evaluación del pasado. Era momento de confrontar lo que había aprendido y lo que aún necesitaba enfrentar de ella misma. Martín, en su mente, era un símbolo de las expectativas y la presión que sentía constantemente. La tensión en el aire era palpable, y en ese instante, la claridad comenzó a surgir. Lucía comprendió que demostrar algo a Martín era un desafío superficial en comparación con lo que realmente necesitaba. No se trataba de encontrar validación en él, sino en su propia tripa. Con cada día que pasaba en su nueva dirección, había cultivado habilidades insospechadas. La pasión por la educación se había traducido en estrategias de enseñanza innovadoras que habían comenzado a llamar la atención. La idea de hacer una diferencia, de inspirar a otros, era más poderosa que cualquier anhelo de reconocimiento personal. Ello la llevó a visualizar el impacto que su proyecto podía tener en la vida de los niños. ¿Podría su viaje convertirse en un faro de esperanza para otros que, como ella, habían luchado contra las tormentas del pasado? Mientras su mente giraba en posibilidades, una decisión emergió: debía dedicar más tiempo a afinar su propuesta. El próximo paso sería dar forma a su primera exposición artística, un evento que uniera el trabajo de los niños con el arte contemporáneo. Esa idea infundió en ella una nueva energía, como si el objetivo se iluminara ante su determinación. Martín, notando el cambio en su expresión, se quedó en silencio, absorbido por el contraste entre su vulnerabilidad y su recién despertada resolución. Ella lo miró fijamente, buscando confirmar que su nueva vida no estaba sujeta a las expectativas ajenas. La aprobación de los demás seguía siendo un deseo, sin embargo, era su propio reconocimiento el que le otorgaría las alas necesarias para continuar. Mientras la conversación se tensaba con esos pensamientos, Lucía sintió un impulso irresistible por avanzar. Con la innata audacia que había comenzado a asimilar, miró a Martín y se atrevió a plantear su visión. ¿Qué te parecería si colaboráramos en esto? Tu experiencia en el mundo empresarial podría realzar lo que quiero lograr. Su voz resonaba con más confianza de lo que imaginaba. La reacción de Martín fue instantánea, pero no del modo que ella esperaba. Su sorpresa dio paso a la reticencia, un momento de indecisión surgió entre ellos como una nube oscura. ¿Podría realmente el hombre que había sido una fuente de dolor convertirse en aliado en su viaje de crecimiento? La pregunta flotó en el aire, pesando sobre ella como un desafío. La decisión de cómo proceder no solo afectaba su progreso, sino también el delicado equilibrio entre su historia compartida y su orientación futura. Lucía se dio cuenta de que las lecciones del pasado eran más que valoraciones. Eran peldaños hacia una nueva verdad que debía descubrir. Mientras el café comenzaba a vaciarse, el peso de la conversación aún pendía entre ellos. Ambos sabían que el camino por delante estaría lleno de complicaciones. La pregunta crucial de ¿cuál será el siguiente paso? Resonaba entre ellos, marcando el comienzo de una nueva etapa impredecible en sus vidas. El momento de la verdad había llegado, y solo el tiempo revelaría si Lucía era capaz de trascender el eco del pasado.
Martín se quedó en silencio, sumido en sus propios pensamientos. Lucía sintió que la tensión se amplificaba, un silencio que presionaba sobre ella como una marea creciente. La idea de colaborar con él había surgido como un rayo de luz, pero ahora se sentía como un peso que oprimía su pecho. La dinámica entre ellos no solo estaba compuesta por el pasado y las inseguridades, sino que también era un cálido juego de poder que la había mantenido cautiva demasiado tiempo. Cuando un murmullo surgió de la mesa contigua, Lucía se aferró a su determinación. Había aprendido a leer la energía en una habitación, a comprender cómo los estados emocionales se reflejaban en el entorno. Era evidente que su necesidad de avanzar no podía verse disuadida por la indecisión de Martín. Él aún era parte de su público, pero había en ella un deseo ferviente de ser más que una mera actriz en la obra de un director que ya no tenía poder sobre su vida. Martín, comenzó, con un tono más firme, no tengo intención de volver a ser la sombra que fui antes. He trabajado arduamente para construir mi propia voz y no pienso silenciarla por más que nuestro pasado sea complicado. Si bien sus palabras eran un desafío, un pequeño temblor en su voz delataba que, en el fondo, la impaciencia y el miedo seguían en lucha. Él la miró, por primera vez, como si se diera cuenta de que no era la misma persona que había dejado atrás. Sin embargo, cada segundo que pasaba con su mirada fija en ella le recordó que estar frente a él significaba desmantelar un viejo mundo. Una batalla interna cobró vida, cada parte de su ser anhelaba recuperar el control. Mientras la inseguridad pretendía asomarse, Lucía respiró profundamente y visualizó el proyecto que había comenzado a gestar, la exposición que uniría el arte de los niños con una narrativa de superación. En su mente, comenzó a delinear cómo podría involucrar a aquellos pequeños talentos y también desafiar la percepción que los demás, incluida Martín, pudieran tener de su propuesta. La idea podía ser más que arte, podía ser una declaración. Lo que quiero realizar no se trata solo de crear una exposición, quiero dar a los niños un espacio donde se sientan vistos y valorados. Quiero que sientan que su voz también importa, continuó, con cada palabra consolidando su confianza. En su discurso comenzaba a vislumbrar tácticas, innovación, diversidad en las técnicas de presentación. El arte como herramienta de expresión, cada lienzo como un grito de libertad. Martina sintió, aunque su rostro aún mostraba reticencia. Ella lo notó y ese gesto fue suficiente para que su determinación se tornara aún más estratégica. Puedo utilizar tu experiencia, pero solo si estás dispuesto a dejar de lado tu forma de ver el éxito. Esto no es un proyecto empresarial, es algo que va más allá de lo comercial. Necesitamos sinceridad y una visión clara sobre lo que queremos transmitir, afirmó, cada palabra medida y cargada de significado. La conversación se tornó tensa, transformándose en una danza oscura donde cada uno necesitaba escuchar sus propios ecos. Por un instante, Lucía se sintió poderosa, como si, al verbalizar sus deseos, pudiera romper las cadenas que le habían impedido avanzar. No obstante, una sutil voz interna la instaba a considerarlo con cautela. ¿Podía realmente Martín ser su socio o sería otra forma de sucumbir a las expectativas poco saludables? El tiempo avanzaba, y los asistentes del café comenzaban a dispersarse, pero la conversación entre ellos no se extinguía. Una decisión estaba en el aire, y el peso de los posibles caminos que podía tomar comenzaba a hacerle eco en su mente. Finalmente, con voz baja, pero intensa, Lucía interrumpió el silencio, preguntándose si era demasiado pronto para abrir su corazón. Martín, ¿serías capaz de sumergirte en lo que significaría esto para los niños y para mí, dejando a un lado todo lo que estábamos? La pregunta colgaba entre ellos como un mecanismo de detonación, avanzando hacia un nuevo umbral. La incertidumbre y la esperanza coexistían en un delicado equilibrio. Ahora, no solo se enfrentaban a una decisión profesional, sino que se iban a forjar las bases de una nueva relación. Pero, ¿realmente Martín estaba dispuesto a dar ese paso, o el pasado continuaría atormentando su presente? Lucía sintió cómo su corazón latía descontroladamente al esperar la respuesta de Martín.
La atmósfera estaba cargada, cada palabra pesaba, cada segundo se sentía como una eternidad. Había recorrido un largo camino, enfrentando sus inseguridades y trabajando sin descanso en su propio desarrollo personal, y no podía permitir que el pasado retuviera su impulso. Martín la miró con unas cejas fruncidas que denotaban una lucha interna. Inseguridad aún titilaba en sus ojos, pero había un destello de curiosidad. Lucía comprendió en ese momento que, si bien la sombra de su historia compartida todavía estaba presente, había una oportunidad para transformarlo en algo nuevo. De repente, su voz resonó con cada palabra que pronunciaba en su mente: soy capaz, soy fuerte, soy más de lo que él cree. La perspectiva del proyecto la llenó de energía. En su mente, cada pináculo de su plan se proyectaba, incluyéndole a él, a todos esos niños que querían ser vistos, a la sociedad que anhelaba ser interpelada. Martin, si decides involucrarte, empezaremos a definir juntos cómo queremos contar esta historia. Pero necesito que puedas dejar de lado cualquier idea preconcebida que tengas sobre lo que debería ser el éxito. Era un reto que podía sonar a confrontación, pero en su interior, se sintió segura. Había aprendido a depender de su voz. Esa decisión de abrazar su autoconfianza fue el resultado de años de esfuerzo y de un compromiso real con su crecimiento personal. Las tomas de decisiones pasadas la habían hecho más fuerte, más consciente de sus capacidades. Lo que busco no es solo crear algo visualmente atractivo. Se trata de profundidad, de conexión emocional. Mis experiencias me han llevado a comprender que el arte puede provocar cambios reales, y lo que quiero hacer es crear una experiencia que despierte la empatía en quienes la vivan, prosiguió, permitiendo que su pasión se infiltrara en el aire. Martín permaneció en silencio, pero algo en su expresividad había cambiado. Su rostro reflejó una mezcla de curiosidad y respeto. Sin embargo, Lucía se sentía intranquila. ¿Era suficiente su fervor por estar al frente, o se estaba precipitando al sentir que esto podía ser su oportunidad de romper ataduras? A medida que compartía su visión, sus pensamientos comenzaron a entrelazarse con acciones. Visualizó cada paso que daría, cada niño al que conocería, cada historia que se despliega. La planeación se volvería una herramienta de empoderamiento tanto para ellos como para ella. Pero el análisis de sus capacidades nadie podía hacer por ella. Era un enfoque introspectivo. La verdad era que estaba lista para expandir su horizonte, pero también sabía que la colaboración con Martín no sería sencilla. Necesito también tu honestidad, añadió de forma más suave, no quiero que nuestras interacciones se vean empañadas por nuestros resabios. Más allá de lo que hemos sido, debemos aceptar quienes somos ahora, y si tú estás dispuesto a avanzar, quiero abrir un diálogo sincero sobre nuestras expectativas. La mirada de Martín se había vuelto penetrante. Él no solo la estaba escuchando, sino que se estaba adentrando en su mundo. Y si, por un instante, el inmenso peso del pasado se desvanecía, dando paso a algo diferente? La idea, aunque inquietante, también era liberadora. Finalmente, un murmullo de palabras se atascó en su garganta. ¿Y si me atrevo a confiar en ti? La pregunta de Martín resonó en la habitación, abriendo un nuevo camino que ambos debían explorar. Pero más profundamente, Lucía se dio cuenta de que su ansiedad no era solo sobre la decisión de trabajar juntos, sino también sobre cómo su propia imagen se mantendría en este nuevo capítulo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse de nuevo, a cargar con esa posibilidad? El aire se volvió espeso mientras se miraban, interrogándose el uno al otro. Sin embargo, el pasado no desapareció. Lucía sabía que solo con una entrega genuina se permitirían transitar por un camino que podría cambiar la dirección de sus vidas. Pero la verdadera cuestión era, ¿podrían ambos desenredar sus demonios internos y avanzar hacia ese nuevo futuro sin que las sombras de lo que habían sido les atraparan nuevamente? El presente estaba al borde de una metamorfosis, pero el auténtico desafío se encontraba más allá de la conversación. Lucía respiró profundamente y, con el pecho lleno de una nueva determinación, se preparó para lo que vendría. El futuro era incierto,
pero en su corazón latía una promesa de transformación, un eco que la invitaba a dar el paso. Martín daría su respuesta, pero ¿qué habría detrás de esa decisión? La impresión de que su historia apenas comenzaba se hizo eco en su mente mientras la tensión se apoderaba del momento. La respuesta de Martín se quedó suspendida en el aire, una tensión palpable que llenaba el espacio entre ellos. Lucía sintió cómo su mente oscilaba entre el miedo y la anticipación. El silencio se hizo pesado, y mientras él dudaba, ella también enfrentaba sus inseguridades renacientes. El eco de su propia confianza se entrelazaba con los resabios de viejas conversaciones y promesas rotas. En su interior, Lucía sabía que esta era una oportunidad esencial. Era momento de pasar de la teoría a la práctica, de aplicar todo lo que había aprendido sobre su desarrollo personal. Reflexionó sobre los cursos que había tomado, las lecturas que la habían inspirado y las numerosas sesiones de autoconocimiento que había compartido con otros en su búsqueda de un propósito. Cada paso en su viaje la había preparado para este instante, para una decisión que podría reconfigurar su vida. Podemos hacer algo grande, repitió para sí misma, mientras su mente trazaba un esquema de lo que podía ser este nuevo capítulo. Pero también estaba consciente de los riesgos. La posibilidad de fallar estaba latente. Sin embargo, en su análisis, comprendió que el fracaso no definiría su valor ya estaba inscrito en el proceso de intentar. Martín finalmente rompió el silencio. Acepto la colaboración, pero no puedo prometer que dejaré de lado lo que siento. Hay mucho trasfondo entre nosotros. Su voz era grave, cargada de una genuina sinceridad que Lucía nunca había experimentado antes. Su disposición a ser transparente resonaba profundamente en ella. Eso está bien, respondió Lucía, con su propio sentido de determinación despertando. Espero lo mismo de ti. Necesito saber que cada paso que damos estará basado en la honestidad, no en viejos rencores. La conversación había revelado más que sus palabras, era un ejercicio de vulnerabilidad y también de poder. Aprendió que, al ser abierta sobre sus expectativas, estaba en el proceso de redefinir su relación, un aspecto crucial en cualquier colaboración. Con la decisión de Martín, una oleada de nuevas ideas emergió en la mente de Lucía. Visualizó una reunión en un café donde podrían reunir sus pensamientos, preparar un cronograma y explorar cada historia que deseaban contar. Cada idea sobre cómo acercarse a los niños, cómo transmitir sus voces a través del arte, comenzaba a tomar forma. La pasión ardía en su interior. Sin embargo, un hilo de incertidumbre seguía atado a su corazón. ¿Y si el miedo de ambos se interpusiera? Las piezas del rompecabezas personal y profesional comenzaban a encajar, mas la sombra del pasado aún acechaba. ¿Acaso estaban preparados para enfrentarlo, para desnudarse emocional y profesionalmente? La confianza que buscaba en Martín también debía ser cultivada en ella misma. Comprendió que este proceso no era solo un reto externo, sino una batalla interna. Dedicarse plenamente a esta colaboración significaba enfrentarse a sus propias inseguridades. Ella quería solidificar su nuevo perfil profesional y, a la vez, abrirse a la vulnerabilidad emocional que el pasado había hecho temer. En medio de esta nueva oferta de colaboración, le dio forma a otra estrategia, su presentación ante el resto del equipo. Convenció a Martín de ofrecer una primera reunión donde ambos pudieran trazar sus objetivos, mientras cada uno enfrentaba sus temores. Era un paso hacia la creación de un espacio seguro, no solo para ellos, sino también para los niños que esperaban ser escuchados. A veces la apertura puede ser el puente hacia lo inesperado, reflexionó Lucía en voz baja, mientras contemplaba lo que estaba por venir. Pero justo cuando el nuevo capítulo empezaba a hacerse evidente, la incertidumbre la invadió. No se trataba solo del trabajo, sino de una profunda transformación personal. Al abrirse hacia Martín, también se arriesgaba a posibles decepciones. El murmullo de su corazón resonaba mientras se preparaba para enfrentar esta nueva etapa. ¿Podría realmente integrar todas estas lecciones en su vida actual? ¿Qué materializaría esa experiencia en su crecimiento?
La lucha por reconocer sus propias fortalezas mientras enfrentaba su vulnerabilidad estaba apenas comenzando, y su destino se entrelazaba con el de Martín de formas que todavía no podía comprender del todo. En ese momento, se dio cuenta de que cada decisión era un paso hacia un futuro diferente. Pero el verdadero desafío aún permanecía en la penumbra, aguardando su oportunidad para emerger. Lucía respiró hondo, preparándose para el impacto de una realidad que podía cambiarlo todo. ¿Sería capaz de confrontar no solo a Martín, sino también a su propia historia, a su propio yo? La respuesta plegada en el aire, vibrante de posibilidades, la acompañaba mientras se adentraba en lo desconocido. La primera reunión estaba programada para el día siguiente. Lucía había pasado la noche preparando su presentación, pero en lugar de sentirse segura, una inquietud creciente perturba su mente. La tensión entre su deseo de triunfar y su miedo al rechazo se mezclaba en una danza complicada. Martín había propuesto un espacio optimista y creativo para la presentación. Sin embargo, a medida que Lucía revisaba sus notas, la ansiedad comenzó a cobrar forma. ¿Sería suficiente? El tiempo había tejido momentos de inseguridad que ahora, como sombras, parecían acechar sus pensamientos. Cada palabra que pensaba compartir tenía un peso considerable. Esta no era solo una oportunidad profesional, era una posibilidad de abrir un nuevo capítulo en su vida. A medida que se acercaba a la reunión, su mente se llenó de fragmentos de recuerdos, críticas pasadas y reflexiones sobre su potencial no realizado. Se vio a sí misma ante el espejo, repitiendo en voz alta lo que quería decir, pero cada intento se sentía vacío. La duda atacó su confianza. Se preguntó si su historia era realmente lo suficientemente poderosa para inspirar al equipo. Decidió, entonces, volver a lo fundamental. Se separó de sus notas y se centró en una de las lecciones más importantes que había aprendido en su viaje de autoconocimiento, la autenticidad. Prometió ser genuina y hablar desde el corazón. Aquello que tenía que ofrecer no era solo su experiencia profesional, sino también su historia personal, sus miedos y logros. Al llegar al café, el ambiente era vibrante. Lucía inspiró profundamente al entrar. Las luces cálidas y el suave murmullo de conversaciones la envolvieron. Su vista buscó a Martín, quien ya se encontraba allí, revisando su teléfono. Ella sabía que su presencia podría influenciar su propia energía, era una de esas dinámicas que siempre había sentido. Sin embargo, la clave de este encuentro era encontrar su propia voz, sin las sombras del pasado. Cuando empezaron, Martín se dirigió al grupo con un entusiasmo contagioso. Lucía sintió cómo la energía se transformaba y pululaba en el espacio. Él compartió algunas de sus ideas frescas, y ella se dio cuenta de que estaba escuchando más de lo que hablaba. Su impaciencia por compartir iba en aumento, pero también lo hacía su temor. Finalmente, se dio cuenta de que había llegado su turno. Miradas atentas se posaron en ella. Se sintió desnuda, expuesta. La voz de su interno más crítico golpeaba cada músculo de su ser. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, recordó su compromiso de ser auténtica. Lo que hemos venido a hacer aquí va más allá de un proyecto, comenzó, su voz resonando en el silencio. Estoy aquí porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Historias que, de ser escuchadas, pueden transformar realidades. A medida que compartía su visión, notó como unos ojos curiosos se iluminaban. En lugar de encontrar juicio, encontró interés. Esa conexión fue un catalizador. El impulso de la emoción permitió que su confianza empezara a florecer. Ella no era solo la persona que debía presentarse. Era un símbolo de experiencias, de luchas y aprendizajes. Cuando la reunión llegó a su fin, notó que, lejos de buscar la perfección, su apertura había creado un espacio donde sus compañeros se sintieron cómodos. Lucía se dio cuenta de que la colaboración con Martín, aunque compleja, estaba fortaleciendo su determinación. Había doblado una esquina, tomando un paso crucial en su camino de transformación. Sin embargo, al salir, una sensación de inquietud la invadió.
Con cada avance, parecía que el pasado no estaba tan lejano. Sabía que su viaje no solo implicaba reinventarse profesionalmente, sino también enfrentar viejas heridas que habían quedado sin sanar. La mezcla de emoción y temor emergió cuando, al mirar hacia atrás, vio a Martín en acalorada conversación con un colega. ¿Qué significaba realmente esta nueva etapa para ellos? ¿Podría realmente reconciliar su deseo de profesionalismo con los ecos de su historia compartida? La certeza parecía escaparse a cada paso. Lucía exhaló, sintiendo el peso en su pecho. Había tomado un valiente paso hacia adelante, pero el verdadero desafío de afrontar su pasado aún la aguardaba. ¿Podría convertirse en la versión de sí misma que había estado anhelando, mientras las sombras del pasado seguían rondando su mente? La respuesta resonaba, provocativa, mientras se adentraba en un futuro incierto, dejándola en un punto de inflexión. Lucía se alejaba del café sintiendo como la adrenalina aún pulsaba en sus venas. Había logrado expresarse, pero la satisfacción quedaba empañada por ecos de viejas inseguridades. Mientras caminaba, su mente reflexionaba sobre el futuro. Aunque la reunión había sido un éxito, la incertidumbre por lo que vendría la ahogaba como un manto denso. Decidió que su siguiente paso debía ser estratégico. Anotar sus pensamientos se había convertido en una práctica catártica, así que se sentó en un banco del parque cercano. Sacó su cuaderno e hizo una lista de sus próximas metas profesionales, incorporando también aquellas personales que había postergado. Las palabras comenzaron a fluir. Sintió como cada línea le hacía más fuerte, como si estuviera diseñando el mapa de un nuevo destino. Centrarse en sus logros académicos, las colaboraciones exitosas y la afirmación de su identidad profesional se convirtió en un ejercicio liberador. La imagen de sí misma que había evitado durante tanto tiempo clamaba por un reconocimiento. A las viejas heridas también les debía un análisis honesto, un proceso necesario para sanar y avanzar. Sin embargo, un pensamiento se coló en su reflexión, el papel de Martín en su proceso. Había encontrado confort en su compañía, pero el temor a depender emocionalmente de alguien no se disipaba. Su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba proyectando una imagen de quién realmente era, o simplemente reflejaba sus expectativas de éxito? De repente, la identificación de su autenticidad se tornó en un dilema. Mientras revisaba sus apuntes, el sonido de un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era de Martín: ¿te gustaría asistir a la presentación que daré la próxima semana? Estoy sumando voces del equipo. El corazón de Lucía dio un vuelco. La pregunta la confrontó directamente con su miedo a que su colaboración se basara en la amistad más que en el trabajo. ¿Estaba realmente lista para ser parte de su mundo profesional? La sombra de la duda volvió a desplegarse. A pesar de la inquietud, se sintió impulsada a aceptar. Era el momento de dejar de ser un observador pasivo y convertirse en protagonista de su propia narración. La decisión de asistir significaba sostener la posibilidad de crecimiento, interactuar y quizás ofrecer esa parte de ella que anhelaba ser. Al llegar a su casa, tomó una ducha, reflexionando sobre cómo el agua podía transformar la tensión en claridad. Cada gota que caía era como una preocupación que se deslizaba, recordándole que el cambio era posible. Mientras se secaba, su mente empezó a tramar una estrategia: enfocarse en sus cualidades y dejar que su autenticidad guiara cada interacción. Decidía que no solo debía ser vista como una colega, sino como una fuente de conexión tangible y creativa. Con la determinación renovada, Lucía se sentó frente a su computadora para revisar la presentación de Martín. Quizás era el momento de prepararse para el siguiente nivel, de prepararse para exponer sus ideas en ese foro. Sin embargo, el nudo en su estómago le impidió concentrarse. Un repaso final de sus notas la llevó a redescubrir una idea que había evitado compartir por temor al juicio. Tomó una respiración profunda y decidió que era hora de ser completamente honesta con el grupo, de no esconder más su historia personal detrás de un velo profesional. La vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, si tenía la valentía de abrazarla.
En ese momento de revelación, el sonido de su teléfono sonó nuevamente y lo miró con recelo. Era Martín una vez más. ¿Podemos hablar? Creo que hay algo importante que deberías saber. La frase lo cambió todo, generando un cóctel de ansiedad y expectativa en su interior. Su corazón latía rápidamente. La próxima conversación podría ser el punto de inflexión que necesitaba, pero también el detonante de inseguridades que no había logrado enfrentar. ¿Qué significaría realmente eso para su futuro juntos, tanto personal como profesional? Lucía se percató de que enfrentarse a su pasado e integrarlo de una manera saludable podría ser lo más desafiante que había hecho hasta ahora. El instante fue convulsivo. ¿Estaba realmente preparada para desenmascarar la verdad detrás de su historia compartida? La llamada representaba una intersección crucial de la que no podía escapar. Su mente se aceleró, conjurando la imagen de un futuro incierto, mientras el sonido del teléfono seguía insistiendo. Lucía sintió que el pulso se intensificaba a medida que el sonido del teléfono resonaba en la habitación. Su mente se debatía entre la curiosidad y el pavor. ¿Qué podría decir Martín que cambiara el rumbo de lo que habían construido juntos? Se preguntó si alguna parte de su decisión reciente de asistir a la presentación se basaba en la idea de que tal vez hubiera más en su relación de lo que había imaginado. Temores y esperanzas bailaban en su interior, creando un torbellino emocional que evidenciaba su vulnerabilidad. Decidida a no dejar que la ansiedad dominara la situación, respiró hondo y contestó. La voz de Martín, serena y cargada de significado, irrumpió su mente aturdida. Había trazado un mensaje claro, su carrera necesitaba de su voz, pero, de cierto modo, era su conexión personal la que hacía su colaboración auténtica. Aún así, Lucía se sintió expuesta. La conversación giró acerca de expectativas y de cómo ambos podían beneficiarse mutuamente en el ámbito profesional. Ella, que había temido ser una sombra en su vida, comenzaba a entender que ser parte de su mundo no era una carga, sino una oportunidad para crecer. Con cada palabra intercambiada, la voz de Martín se volvía más clara, como si la nebulosa de sus inseguridades se disipara. Esa conversación se transformó en un proceso de reflexión. Lucía se dio cuenta de que haber desarrollado la habilidad de comunicarse efectivamente era solo el inicio. Ahora debía explorar las dimensiones de esta nueva relación profesional que se adentraba en terrenos desconocidos. El día de la presentación llegó. Lucía llegó con el corazón agitado, cada paso hacia la sala de conferencias era un recordatorio palpable de sus temores, pero también de su determinación renovada. Mientras preparaba su material, cada hoja de papel que pasaba por sus manos representaba no solo su trabajo, sino también su historia personal. Experiencias que finalmente comenzaba a valorizar como componentes esenciales de su identidad profesional. La sala se llenaba de caras conocidas y desconocidas. El nerviosismo inicial se mitigó cuando vio a Martín. La forma en que se movía entre los asistentes, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, le dio a Lucía una dosis extra de confianza. Había algo en su presencia que la inspiró a recordar que no estaba solitaria en este viaje. Su trabajo valía la pena, y su voz merecía ser escuchada. Cuando llegó el momento de intervenir, Lucía sintió una mezcla de adrenalina y claridad. En su mente, la imagen de rendirse ante el temor desapareció, dejando espacio para una nueva narrativa, la de una profesional que había atravesado dificultades y que estaba dispuesta a compartir su viaje con autenticidad. La sala la escuchaba, y su mensaje resonaba con cada palabra floreciente que brotaba de su interior. La vulnerabilidad que había feado la impulsó a construir una conexión poderosa entre su historia y la del equipo, transformando el espacio en un foro de empoderamiento. Al concluir su intervención, recibió una ovación. La liberación que sintió fue palpable, su corazón batía con fuerza, no solo por la aceptación del grupo, sino porque había decidido abrazar quién era realmente. Era más que una colega, era una voz relevante que podía compartir experiencias y generar un impacto. Sin embargo, antes de que pudiera descansar en su satisfacción, un mensaje llegó de Martín. Increíble tu participación.
Pero ahora necesito hablar contigo. Hay algo que hemos dejado sin abordar. Su estómago se torció de nuevo. Había avanzado, pero había más camino por recorrer. Lucía sabía que ese momento podría definir no solo su relación profesional, sino la manera en que se vería a sí misma en el futuro. ¿Podría enfrentar lo que aún quedaba por descubrir? Las respuestas la esperaban, y el siguiente paso podía ser el desafío definitivo que estaba destinada a conquistar. La reunión que marcaría el rumbo de su proyecto se acercaba rápidamente. Lucía se encontraba en el café donde todo había comenzado, un espacio ahora familiar que albergaba su viaje de transformación. La ansiedad estaba presente, no solo por lo que Martín había comentado en su mensaje, sino porque cada paso en esta nueva dirección revelaba más de sí misma, y eso era un desafío que la emocionaba y la aterraba a partes iguales. Cuando Martín llegó, la energía en el aire se volvió electrizante. Él parecía más centrado, sus ojos reflejaban una claridad que Lucía encontraba reconfortante. Se sentaron en una mesa apartada, la conversación fluyó con la naturalidad que habían cultivado a lo largo de múltiples encuentros. Sin embargo, había una tensión subyacente, como si el aire estuviera cargado de expectativas. Lucía, comenzó Martín, su voz seria pero no exenta de admiración, lo que hiciste en la presentación fue increíble. Pero hay algo que me preocupa. Es sobre la dirección de nuestro proyecto, y sobre ti. Ella sintió que el mundo se detenía un segundo. ¿Qué quieres decir? ¿Te preocupa algo de mi participación? La pregunta salió cargada de una mezcla de inseguridad y desafío. No, no es eso. Es que veo cuánto has crecido y no quiero que ese crecimiento se vea limitado por nuestro pasado. Necesitamos abordar lo que sentimos. La sinceridad en su mirada la desarmó ligeramente, pero su corazón empezó a latir con fuerza, había algo en sus palabras que resonaba profundamente. Yo también he estado reflexionando sobre eso, respondió Lucía, intentando mantener la compostura. La colaboración ha sido poderosa, pero no puedo negar que aún hay sombras que afectan cómo nos comunicamos. Martina sintió, como si entendiera cada palabra que ella pronunciaba. No podemos permitir que las viejas heridas nos definan. He estado lidiando con el egoísmo de no haber valorado tu lucha. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Lucía se sintió invadida por una oleada de emoción. Había deseado estas palabras durante tanto tiempo, no como una búsqueda de aprobación, sino como un reconocimiento de su valor. Gracias. Eso significa mucho para mí. Estoy aquí para demostrar que el arte puede cambiar vidas, pero necesito que nuestro enfoque sea genuino, sin máscaras. Ambos compartían un objetivo claro, empoderar a los niños a través del arte, convirtiendo las vidas difíciles en historias de esperanza. Pero ahora, cada uno debía enfrentar sus propias vulnerabilidades. En aquel momento, Lucía sintió que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros viejos patrones no influyan en el nuevo comienzo? Martín le lanzó la pregunta, y ella sabía que ese era el botón crucial que debían apretar. Había que establecer nuevas dinámicas y límites. Comunicación y honestidad, respondió con firmeza. Necesitamos crear un espacio donde ambos podamos ser vulnerables sin que los ecos del pasado nos inquieten. Nuestro objetivo debe ir más allá de lo profesional. Debemos estar dispuestos a aprender el uno del otro. Martín parecía reflexionar sobre sus palabras. Entonces, ¿te parece si seguimos haciendo esto juntos, atando nuestros puntos en lugar de seguir arrastrando nuestro pasado? El brillo en sus ojos y la sinceridad en su voz eran un paso crucial. No solo se trataba de crear un proyecto exitoso, sino de forjar una nueva relación donde pudieran ser aliados honestos. Lucía sentía, cada palabra que pronunciaba parecía abrir un nuevo camino. Se conocieron mejor, fronteras más definidas, pero conectados por un nuevo sentido de comprensión. En ese instante, la guardia de Lucía se disipó, por primera vez en mucho tiempo, decía lo que realmente sentía sin el miedo a ser juzgada. Me gustaría que trabajáramos en esa primera exposición.
He estado pensando en cómo podríamos presentar el arte de los niños y hacer que sea una experiencia interactiva que les dé voz. Tal vez un enfoque que hable de sus historias, de sus luchas y triunfos. La emoción reverberaba en su voz. Eso suena fenomenal. Estoy completamente a bordo. Imagina lo que podríamos lograr juntos. Y mientras las palabras de Martín cruzaban el espacio entre ellos, Lucía se sintió validada y reforzada. Había tomado control de su narración. Definiremos cómo será esa exhibición y cómo se integrarán sus historias. Estoy lista para liderar ese proyecto, afirmó con convicción. La mirada de Martín brillaba con respeto. Ambos sentían que este era el verdadero comienzo de algo grande. La transformación de Lucía era palpable no solo en la seguridad de su voz, sino en el impacto que estaba creando en la vida de los niños para los que estaban luchando. Así, Lucía y Martín, más como compañeros que como antiguos amantes, comenzaron a trazar el camino hacia ese nuevo destino. La humillación y el dolor se convirtieron en palancas para el crecimiento personal, y cada sesión de trabajo se tornó en una celebración de su evolución. Con el tiempo, Lucía se convirtió en el rostro de su iniciativa. Las redes sociales comenzaron a resonar con el mensaje de su exhibición. Pronto, su proyecto fue reconocido en distintas plataformas, dándole la oportunidad de hablar en conferencias y eventos. Alguien como ella, que había sido opacada por las sombras de su historia, ahora iluminaba el camino de otros. Muchos meses después, en una presentación que marcó un hito en su carrera, Lucía se encontró de pie frente a un público lleno. Agradeció no solo por el apoyo, sino también por la oportunidad de compartir su viaje. El fuego que había comenzado a brillar en su interior se convirtió en un faro para otros. Nunca subestimen el poder de su historia, concluyó, sus ojos brillantes de pasión y logro. Mientras bajaba del escenario, el sonido de los aplausos todavía resonaba en sus oídos. Con Martín a su lado, ambos sabían que habían superado el eco de su pasado con una narrativa de éxito, transformación y autenticidad. La historia que antes había sido dolorosa ahora se había convertido en inspiración. Lucía sonrió, no solo por el aplauso, sino porque había conquistado su lugar en el mundo y había demostrado que el verdadero valor radica en levantarse, amar y seguir adelante. Este era, sin duda, el inicio de un futuro brillante. ¿Y tú, qué historia estás lista a escribir? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es urgente. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.